Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Brightspace. En esta ocasión vamos a estar trabajando con la herramienta Evaluaciones. Específicamente vamos a entrar a la biblioteca de preguntas y vamos a aprender a crear preguntas. Como pueden ver, el video está un poco largo, dura cerca de 30 minutos. Sin embargo, les dejo aquí algunos marcadores para que puedan dirigirse al minuto exacto si quieren ver una pregunta en específico. Bueno, si están listos, vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a ingresar a nuestro curso y vamos a hacer clic en el menú Evaluaciones. Como pudieron verlo en el video anterior, tenemos 4 pestañas dentro de las evaluaciones y vamos a ingresar ahora a Biblioteca de Preguntas. Ya nos encontramos dentro de la Biblioteca de Preguntas y vamos a conocer un poco más acerca de los elementos y tipos de reactivos que podemos generar dentro de Brightspace. Vamos a comenzar con la sección. Las secciones son carpetas en las cuales podemos agrupar preguntas de acuerdo con su tipo, con la dificultad o con algún tema en específico. Vamos a comenzar creando una sección haciendo clic sobre este nombre y colocando un título. Posteriormente, en el apartado texto de la sección podremos añadir una descripción. Es importante señalar que no es obligatorio colocar una descripción para esta sección. Lo que sí es indispensable es indicar si el título y la descripción de nuestra sección van a estar disponibles para los estudiantes. Generalmente se busca que los exámenes sean lo más objetivos posibles, por lo que lo ideal sería ocultar esto de aquí. Adicionalmente, me gustaría señalar que hay profesores que utilizan esta herramienta como casos de estudio. Por ejemplo, en lugar de colocar preguntas sobre el tema 1, lo que hacen es colocar algo parecido a esto. Tenemos como ejemplo el caso de esta profesora que describe de manera general un caso. Ella les plantea toda una situación a sus estudiantes y a partir de él genera preguntas. A continuación les voy a mostrar cómo tiene organizado el examen la profesora. Seguramente cuando construyamos un examen podremos ver cómo es que hizo lo anterior. Ahora estamos viendo la pantalla de un examen ya como tal construido y aquí se encuentra su caso y dentro de él se encuentran 3 preguntas que por supuesto están basadas justamente en la información que les proporciono dentro de la sección. Y pues bueno, estamos de vuelta ahora creando nuestra sección. Como les comentaba, podemos dejar ocultos o visibles estos elementos. Y también tenemos la posibilidad de ordenar aleatoriamente las preguntas dentro de nuestra sección. Finalmente, para concluir con la creación de nuestra sección, vamos a hacer clic en el botón guardar. Como pueden ver, ya tenemos creada nuestra primera sección y ahora vamos a continuar creando una pregunta. Vamos a continuar con la pregunta de verdadero o falso. En realidad este tipo de preguntas son muy fáciles de configurar, simplemente hay que escribir la pregunta. Y una vez que hemos escrito nuestra frase o pregunta, hacemos clic sobre el botón verdadero o falso de acuerdo con la respuesta correcta. Y adicionalmente podemos incluir puntos predeterminados, los cuales por supuesto podemos modificar posteriormente cuando estemos construyendo el examen. Para concluir, vamos a hacer clic en el botón guardar. Continuamos con una pregunta de elección múltiple. Este tipo de preguntas nos permiten tener 4 posibles respuestas y solamente una de ellas va a ser correcta. Para indicar cuál es la respuesta correcta, simplemente hay que hacer clic sobre el botón en donde se encuentra nuestra respuesta
Y si se dan cuenta, también es posible incluir diferentes tipos de formatos para las letras, como itálicas. Inclusive podemos agregar imágenes, videos, enlaces y fórmulas, por lo cual pues bueno, vemos que hay bastante variedad para redactar las respuestas. Si quisiéramos eliminar alguna respuesta, podríamos hacerlo con este botón. Y si quisiéramos agregar también a través de esta opción que tenemos aquí abajo. Finalmente podremos configurar si las respuestas se van a mostrar al azar para cada estudiante, es decir, en un orden diferente para cada uno. Y finalmente indicamos los puntos predeterminados para esta pregunta. Por otro lado, las preguntas de selección múltiple, a diferencia de las primeras, nos permiten seleccionar más de una respuesta correcta. Como podemos ver, el formato en el que se presentan las preguntas de selección múltiple es un poco diferente al de las dos anteriores. Y para comenzar, Brightspace nos pide que coloquemos un título para esta pregunta, el cual es opcional. Si quisiéramos pasar directamente a la siguiente sección, podemos indicar los puntos predeterminados para esta pregunta, el nivel de dificultad que tiene. En realidad la dificultad no es un valor que sea o que afecte la evaluación de los estudiantes, sino solamente es un indicador o una etiqueta que puedes utilizar como docente. Posteriormente encontraremos propiamente el apartado en donde podemos añadir el texto de las preguntas. Más abajo encontraremos el apartado imagen y descripción, el cual no es necesario utilizar ni es obligatorio. Y más abajo tendremos el apartado de opciones. Aquí podemos indicar si queremos que nuestras respuestas se enumeren de alguna manera, o bien podemos dejarlas sin numeración y seleccionar cómo vamos a mostrarlas, de manera vertical u horizontal. Posteriormente, cómo se va a calificar esta pregunta. La opción todo o nada nos permite limitar la calificación a que si los estudiantes obtienen todas las respuestas correctas, se les va a otorgar el puntaje asignado, y de lo contrario, pues se les pierden todo. La opción bien menos mal lo que realiza es que si obtuvo una respuesta buena, le suma un punto parcial, y si tuvo una respuesta mala, se lo quita. Finalmente, la opción respuestas correctas lo único que hace es sumar las respuestas parciales, por lo que si el estudiante contesta todas las posibles opciones de manera correcta, le va a otorgar el puntaje completo. Finalmente tenemos otra vez esta opción para asignar las opciones aleatoriamente para cada estudiante. Y más abajo encontraremos este apartado en donde vamos a añadir las respuestas a las preguntas. Como pueden ver, Brightspace por default nos proporciona solamente 4 apartados, pero si quisiéramos añadir uno más, tenemos esta opción aquí arriba, por lo que si quisiéramos añadir más de una opción, podríamos escribir el número 2 y hacer clic en este botón. Automáticamente me va a añadir 2 espacios en blanco al final de la pantalla, como lo pueden ver aquí. Y finalmente tendremos que seleccionar cuáles son las opciones correctas a través de este botón. El apartado comentarios que ustedes puedan ver aquí realmente solamente sirve para añadir comentarios, es decir, retroalimentaciones que los estudiantes verán una vez que han respondido las preguntas planteadas. Y también tenemos de este lado el botón quitar, que es como un bote de basura, para eliminar alguna de las respuestas. Si nos deslizamos un poco más hacia abajo, podremos encontrar estos espacios para colocar referencias, es decir, como pistas a las preguntas, y comentarios generales para las respuestas. Finalmente podremos hacer clic en el botón guardar y copiar, que lo que hace es
justamente como su nombre lo indica, guardar esta pregunta y abrir una nueva con los mismos datos y la misma configuración que tenemos actualmente. El botón guardar y nuevo lo que hace es guardar la pregunta y abrir un lienzo en blanco sin la configuración que establecemos anteriormente. Y aquí tenemos el botón vista previa para ver cómo pues verían los estudiantes la pregunta que acabamos de crear. Y pues bueno, una vez que hemos revisado que la pregunta está bien, ya la previsualizamos, hacemos clic en el botón listo para regresar a la edición de la pregunta. Si ya no vamos a realizar ninguna modificación, podemos hacer clic en el botón guardar. Vamos a continuar con una pregunta de respuesta escrita. Como pueden ver, esta es una opción bastante sencilla. Lo único que hay que hacer es colocar el texto de la pregunta. Y podemos activar el editor HTML para los estudiantes con el fin de que ellos también tengan las herramientas para incluir imágenes y otros elementos multimedia a sus respuestas. Finalmente podemos incluir el número de puntos predeterminados para la pregunta y hay que recordar que este tipo de reactivos no son autocalificables, es decir que pues será necesario calificarlos manualmente en el intento de cada estudiante. Pasemos a las preguntas de respuesta corta. Esta opción también es bastante sencilla, lo único que hay que hacer es indicar la pregunta. Una vez que tengamos la pregunta, podemos escribir aquí la respuesta y si hacemos clic en el botón Enter, ya nos va a dar esta opción. También podríamos colocar varias opciones y cualquiera de estas 4 posibles respuestas sería correcta si el estudiante logra que haya una coincidencia. Si hacemos clic en este botón, podemos indicarle al sistema que no va a distinguir entre mayúsculas o minúsculas o si lo va a hacer. Finalmente podemos agregar otro espacio en blanco para que se añada otra línea aquí debajo y podemos indicar la cantidad de puntos predeterminados. La opción de varias respuestas cortas funciona exactamente igual que la anterior. Y vamos ahora a la pregunta para completar espacios en blanco. De igual manera nos pide un título que puede ser opcional, por lo cual no lo vamos a colocar ahora. Vamos a indicar la cantidad de puntos predeterminados y la dificultad. El apartado de imagen y descripción también lo podemos dejar vacío, no es necesario que coloquemos nada aquí. Y ahora sí vamos a pasar propiamente al texto de las preguntas. Por default, Brightspace nos indica un espacio para agregar un texto, un espacio en blanco y un texto. Vamos a comenzar añadiendo nuestra primera parte de la oración. Como pueden ver, aquí yo ya escribí mi primera oración que dice: los fundadores de la teoría del aprendizaje significativo fueron David, y los estudiantes tendrían que indicar el apellido del autor, que sería Ausubel. Como pueden ver, tengo aquí varias opciones de configuración. La primera de ellas es el tamaño de la línea. Por ejemplo, yo aquí puedo indicar qué tan corta o larga quiero que sea la línea o el espacio en blanco que tienen que rellenar los estudiantes. Y suponiendo que tuviera más de una opción, podría añadir aquí la ponderación. Por ejemplo, que esta respuesta cuente el 50% y que distinga entre mayúsculas o minúsculas. Posteriormente, en el texto en blanco voy a colocar el complemento de mi oración.
Ahora, como me falta un espacio en blanco que rellenar, me voy a regresar a la parte de arriba y le voy a pedir que me agregue un espacio en blanco. Como pueden ver, mi oración sería así. Tendría un espacio en blanco, posteriormente el complemento de la oración y mi segundo espacio en blanco. Le voy a pedir que igual complete la ponderación. Recuerden que al final todos los espacios en blanco tendrían que sumar 100%. Es decir, si yo solamente tuviera un espacio en blanco para rellenar, esto tendría que decir 100%. Si he concluido, puedo acceder a la vista previa y así es como se mostraría mi pregunta de completar espacios en blanco. Voy a hacer clic en el botón listo para regresar a la edición de mi pregunta y como ya la terminé voy a hacer clic en el botón guardar. Para continuar vamos a revisar las preguntas de coincidencias, también pues son comúnmente conocidas como preguntas de relacionar columnas y pues bueno, lo que hay que hacer aquí es colocar un título, los puntos predeterminados, podemos indicar la dificultad y el texto de las preguntas. Ok, más abajo tenemos los apartados de imagen y descripción que podemos dejar vacíos y las opciones nuevamente de si deseamos que la ponderación sea equitativa, es decir, que cada opción tenga un punto parcial y que vaya sumando automáticamente, todo o nada o bien menos mal. Si no lo recuerdan muy bien, todo o nada permite que, pues bueno, si el estudiante contesta todas las respuestas correctas, le suma el punto y si contesta una mal, se lo quita. Es decir, ya no le entrega ninguna puntuación. Por otro lado, bien menos mal, Brightspace secciona el punto y luego a cada opción le proporciona una parcialidad y si el estudiante contesta bien, le suma un punto, si contesta mal, se lo quita. Y finalmente podemos también indicar cómo se va a calificar la pregunta. Recuerden que ponderado equitativamente lo que hace es brindarle o seccionar el punto y asignarle una ponderación a cada elección. Posteriormente todo o nada sirve para que pues si el estudiante contesta todas las preguntas bien, le otorga el puntaje. De lo contrario, no le otorgan nada. Y bien menos mal, lo que hace es igual proporcionar parcialidades del punto a cada respuesta y si el estudiante contesta una de las opciones bien, le añade una parcialidad, pero si contesta mal se la vuelve a quitar. Por lo cual creo que la opción quizás un poco más justa o sería ponderado equitativamente. Ahora, ¿cómo funcionan las preguntas de relación de columnas? Para empezar tenemos las elecciones, que son estas dos filas de aquí, y las coincidencias que se encuentran en la parte de abajo. Por default, Brightspace nos presenta dos filas, sin embargo podemos agregar más opciones. En este momento voy a añadir dos. Y como pueden ver en las opciones, que son estas aquí, voy a tener 4 apartados. Ahora voy a colocar las opciones que serían comúnmente las que pondríamos del lado derecho de las columnas. Ok, ahora ya tengo aquí 4 opciones y lo que voy a hacer es añadirle sus coincidencias. Como pueden ver, aquí abajo tenía pues 2 opciones y yo arriba puse 4, por lo cual tengo que emparejar las opciones. Ahora voy a agregar aquí la respuesta. Y como pueden ver del lado derecho tengo un botón para seleccionar cuál de las elecciones de la parte de arriba es con la cual va a coincidir. En este caso yo puse a Freud en la primera opción y su match, su coincidencia sería el psicoanálisis, por lo cual voy a seleccionar la opción 1.
Aquí, por ejemplo, mi opción es conductismo, su coincidencia sería con Skinner, que es conductista. La opción 3 sería constructivismo, que tendría su match con la opción 3, que era Jean Piaget, y finalmente el aprendizaje significativo, que tendría su coincidencia con David Ausubel, que lo pusimos en la opción número 4. Es importante que revisen que sus coincidencias realmente sean correctas antes de elaborar o poner a prueba el examen. Recuerden que también tienen aquí la vista previa, y así es como se mostraría. De este lado tengo mis columnas, de este otro las opciones, y lo que tengo que hacer es ir acomodando las respuestas. Más abajo les muestra las opciones que son correctas, por lo cual pues sí tienen que revisarlas para verificar que sus opciones y coincidencias estén ordenadas de manera adecuada. Voy a regresar a la edición de la pregunta, y si he concluido voy a hacer clic en el botón guardar. Finalmente voy a trabajar con la opción de preguntas de ordenamiento. Funciona bastante parecido a las preguntas de coincidencia. Tenemos el título, los puntos predeterminados, la dificultad. Aquí el título de las preguntas. Ok, ahora ya tengo mi instrucción, tengo mi apartado de imagen y descripción que voy a dejar vacío, y también tengo la opción de indicar cómo voy a calificar. Como siempre voy a seleccionar la opción ponderado equitativamente, y más abajo puedo ya indicar los elementos y el orden en el cual se van a encontrar. Como pueden ver, yo aquí coloqué de manera invertida edad moderna y edad contemporánea, por lo cual puedo yo indicarle al sistema en qué orden lo quiero realmente. Y como pueden ver del lado derecho de las respuestas, tengo el apartado de comentarios. Recuerden que esto es para añadir algún tipo de retroalimentación para los estudiantes una vez que respondieron la pregunta. Vamos a la vista previa. Y así es como verían los estudiantes la pregunta. Más abajo se encuentran las respuestas correctas. Y si he terminado de editar la pregunta, voy a hacer clic en el botón guardar. Para concluir ya con este apartado, vamos a crear una pregunta aritmética. Este tipo de preguntas igual nos pide un título opcional, puntos, la dificultad, el texto de la pregunta, y si tienen dudas un poco acerca de cómo es redactar los textos de las preguntas aritméticas, pueden desplegar estos botoncitos que se encuentran aquí y que les va a dar una ayuda extra. Las preguntas aritméticas trabajamos con variables, por lo cual es importante que ustedes utilicen estas llavecitas que pueden ver aquí para escribir las variables. Por ejemplo, ok, ya he redactado mi pregunta. Estoy utilizando variables. Estoy utilizando 3 variables. Y la pregunta es: ¿cuántas canicas tienen en total mis 3 personajes? Más abajo tengo el apartado fórmula, en donde voy a indicar justamente cómo es que se va a resolver mi ecuación. Ok, ya tengo mi ecuación o la fórmula con la cual se va a resolver el problema. Y antes de hacer la prueba, lo que tengo que hacer es completar el resto de los campos. Vamos a indicar la precisión de la respuesta.
Esto en caso de que estuviéramos trabajando con decimales, podría indicar con cuántos decimales quiero que me tomen en cuenta la precisión de la respuesta. Puedo indicar también un nivel de tolerancia si es que lo estuviera utilizando. O las unidades y el valor en porcentaje. Ahora es importante completar estos datos de acá que son las variables. Lo que voy a hacer ahora es colocar el nombre de mi primera variable, que es x, y puedo establecer un rango que puede ir, por ejemplo, de 1 a 5. Como en esta ocasión estoy ocupando decimales, voy a mantener esta opción en 0, y la opción paso lo que hace es que a cada estudiante le puede mostrar una opción diferente, un valor de la variable diferente de acuerdo con lo que yo establezca aquí. Y como pueden ver, me hace falta una variable. Yo arriba establecí 3, por lo cual puedo hacer clic en este botón para que me aparezca una variable adicional y que pueda completar mi ecuación. Si he concluido, puedo regresar a esta opción de la fórmula y hacer clic en el botón prueba. Y es una especie de previsualización de mi pregunta. Por lo cual, Brightspeed me va a mostrar una primera opción. Me va a mostrar la fórmula con la cual se tiene que resolver el problema, los valores sustituidos dentro del problema, es decir, cómo los vería el estudiante, y la solución que se debería de obtener. Si he concluido de configurar mi pregunta, puedo hacer clic en el botón guardar. Y como pueden ver, yo ya tengo aquí bastantes preguntas y yo las quería todas adentro de mi carpeta, pero olvidé colocarlas aquí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo seleccionarlas. Y lo que voy a hacer es que con el botón mover le voy a pedir que las introduzca a mi carpeta o a mi sección del tema 1 y automáticamente las va a llevar a esta carpeta. Como pueden ver, ya tengo solamente 2 preguntas aquí afuera, y si yo entro a mi sección, aquí voy a encontrar el resto de las preguntas que había creado anteriormente. Si yo ya terminé de trabajar en la biblioteca de preguntas, puedo hacer clic en el botón he terminado de editar las preguntas y automáticamente me va a regresar al apartado administrar evaluaciones. Bueno, pues con esto concluimos otra sección más de las evaluaciones. Espero que les sirva para que puedan construir sus preguntas y que puedan construir mejores exámenes. Nos vemos en la próxima.